Buenas, en este video vamos a ver el tema de integración con división de polinomios y fracciones parciales. Para ello vamos a repasar un poco la división de polinomios. A veces conviene realizar la división polinomial de una función racional, pues esto ayuda a determinar asíntotas horizontales u oblicuas, como lo habíamos visto anteriormente en el tema de graficación de funciones. Y en este contexto permite expresar a la función de forma más simple de integrar. Entonces, dado el criterio de una función racional, como p de x sobre q de x, vamos a estudiar dos casos. Si el polinomio del numerador, es decir, p de x, tiene grado mayor o igual al denominador, es decir, que q de x, se reescribe el criterio con división de polinomios como el cociente más el residuo sobre el divisor. Y de esta forma, esta va a ser una constante o una función lineal, lo cual va a ser muy fácil de integrar. Y esta de acá puede ser que sea una fracción la cual se integre de forma directa con una sustitución, o bien en algunos casos se tendrá que aplicar descomposición con fracciones parciales. Ahora bien, entonces, si el grado del numerador es menor al grado del denominador y además el denominador es factorizable, se va a aplicar descomposición en fracciones parciales y para ello vamos a tener tres casos, lo cual surge de los distintos tipos de factores que conforman al denominador. Es muy importante recordar que en este tipo de ejercicios lo que vamos a hacer es factorizar completamente el denominador y separar la fracción en una suma de fracciones. Entonces vean, si el factor tiene potencia 1 y es lineal, entonces su numerador es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo esta fracción, lo que voy a hacer es verla como una suma de fracciones en donde una va a tener a este factor en el denominador y la otra va a tener al otro factor. Y como ambos son factores lineales y de potencia 1, su numerador será una constante. Ahora, el segundo caso lo que me dice es que cuando yo separo en fracciones cuyos denominadores son factores cuadráticos irreducibles, ¿eso qué quiere decir? Que ya no son factorizables, es decir, que el discriminante es menor a 0, entonces sus numeradores serán lineales. Y por último, si tenemos factores con potencia, se van a colocar tantas fracciones como potencias menores o iguales al exponente tengamos con grado ascendente. Es decir, si yo tengo en el denominador un factor cuya potencia es 3, tengo que colocar 3 fracciones sumándose, en donde la primera tenga el denominador elevado a la 1, la segunda a la 2 y la tercera elevado a la 3. Y luego de eso, como en este caso el factor es lineal, entonces su numerador es una constante, porque volvemos a caer aquí. Y si más bien el denominador es un polinomio cuadrático irreducible, entonces igual colocamos 2 por ser una potencia, pero por ser cuadrático su numerador va a ser una función lineal. ¿Qué vendría de este otro caso? Es decir, esto es una combinación de estos dos, pero utilizando potencias. Ahora bien, ya habiendo repasado el tema de división polinomial y de fracciones parciales, apliquémoslo en integrales. Vamos a tener que para integrar funciones de la forma f de x igual a p de x sobre q de x, en donde el denominador no se hace 0, es decir, funciones racionales, vamos a tener que, si el grado de p de x es mayor o igual al grado de q de x, entonces vamos a aplicar división de polinomios expresando mi función de esta forma y buscando cómo integrar. Y una nota importante es que a veces, como dije, acá pueden salir logaritmos. Entonces les recomiendo ver el video de integrales en las que resultan logaritmos, en donde se ve específicamente ese tema. Igual aquí lo vamos a mencionar, pero sí sería bueno que lo vean.
Y el segundo caso es si el grado de p de x es estrictamente menor al grado de q de x, en donde aplicaríamos fracciones parciales a la función f de x con el objetivo de expresarla en fracciones más simples de integrar. Y acá también van a salir logaritmos o bien arcotangente. Ahora sí, ya sabiendo la teoría, vamos a hacer ejemplo. Vamos a comenzar integrando 3x a la 2 más 4x más 3 sobre x a la 2 más 1 con respecto a la variable x. Noten que en este caso el grado del numerador es 2, al igual que el denominador. Como son iguales, vamos a ir a aplicar división polinomial. Colocamos nuestro dividendo y nuestro divisor y empezamos preguntándonos ¿qué tengo que poner acá para que cuando lo multiplique por x a la 2 me dé este término de acá? Muy simple, un 3. Lo colocamos, entonces 3 por x a la 2 es 3x a la 2 y 3 por 1 es 3. Vean que coloco el de grado 2 debajo del grado 2 y la constante debajo de la constante. Eso es muy importante porque solo puedo sumar monomios semejantes. Luego recuerden que acá es una resta, entonces le cambio el signo a estos dos, con lo cual estaré obteniendo 4x. Como el grado del residuo ya es menor al grado del divisor, la división está terminada. Y así podemos reescribir nuestra integral de la siguiente manera. La integral de el cociente más el residuo sobre el divisor con respecto a la variable x. Luego ven que simplemente separé las integrales. Esta en este caso es una constante, la cual es muy fácil de integrar. Sin embargo, si observan esta otra, no es directa. Entonces vamos a tener que buscar la forma de integrarla. Si ustedes observan, para integrar esta, una buena opción es hacer sustitución. ¿Por qué? Porque esta es de grado 2 y esta es de grado 1 y está solo el 4x. Entonces, si yo tomo esta función y la llamo como una nueva variable y la derivo, voy a poder reescribir esta integral de forma más simple. Entonces, u es igual a x a la 2 más 1, de u sería igual a 2x de x. Y como no tengo acá un 2, voy a pasarlo a dividir. De esta manera, vean que si yo saco el 4 adelante de la integral, me queda la integral de x sobre x a la 2 más 1. Entonces el x a la 2 más 1 es u y el x de x sería du sobre 2, obteniendo así esta nueva integral, mucho más simple de calcular. Y acá la integral de 3, que es 3x. Luego, vean que puedo sacar este 1/2 a multiplicar por este 4, lo cual me daría 2. Y ya acá tengo la integral de 1 sobre u de u, la cual es muy conocida, dado que me da el logaritmo natural de u. Y finalmente, lo que hago es devolverme la variable original. El resultado de esta integral es 3x más 2 por logaritmo natural de x a la 2 más 1 más la constante de integración. Segundo ejemplo, tengo la integral de r a la 4 menos 10r a la 2 más 3r más 23 sobre r a la 2 menos 4. En este caso vean que el grado del numerador es mayor al grado del denominador, por esta razón vamos a hacer división polinomial. Yo ya la realicé, ustedes pueden verificarla. Y esta integral se podría entonces reescribir como la integral de r a la 2 menos 6 más 3r menos 1 sobre r a la 2 menos 4 en términos de la variable r. Ahora, dado que esta es una función cuadrática, ya es muy fácil de integrar, obteniendo r a la 3 sobre 3 menos 6r. Pero si ustedes observan esta de acá, es una función lineal sobre una cuadrática. Sin embargo, a diferencia de la otra, acá sí tengo constante, entonces no la voy a hacer por sustitución, sino que voy a ir a aplicar fracciones parciales, dado que el grado del numerador es menor al del denominador. Así que veamos. Yo quiero tomar la función 3r menos 1 sobre r a la 2 menos 4 y expresarla en una suma de fracciones. Entonces el primer paso era factorizar completamente el denominador. Ya teniendo esto así, lo que hacemos es formar las dos fracciones que voy a sumar, una con el divisor r más 2 y otra con el divisor r menos 2. Y como ambos factores son lineales, su numerador es una constante. Noten que si homogenizo, obtengo que el mínimo común múltiplo
es el producto de los dos factores y luego tendría este entre r más 2 sería r menos 2 por a más el mínimo común múltiplo entre r menos 2 por b, que sería igual a b por r más 2. Es decir, tenemos que 3r menos 1 sobre r más 2 por r menos 2 es igual a una constante a por r menos 2 más una constante b por r más 2 sobre r más 2 sobre r menos 2. Como esto es una igualdad cuyos denominadores son los mismos, basta con encontrar el valor de a y de b que permita que los dos numeradores sean iguales, por lo que esta es la ecuación que necesitamos ir a resolver. Esto había varias formas de realizarlo. En este caso, lo que voy a hacer es que como estos dos son términos lineales, fácilmente los puedo hacer cero, buscando un valor de r conveniente. ¿Y por qué puedo hacer esto? Muy simple, porque es una igualdad. Entonces, cualquier valor de r que yo tome va a cumplir que estos dos términos sean iguales. Y de esta forma voy a poder ir a encontrar quién es a y quién es b. Noten que este factor se hace 0 cuando r vale 2. Entonces voy a empezar por ahí. Si r es igual a 2, sustituimos en la ecuación original obteniendo que 3 por 2 menos 1 es igual a por 2 menos 2 más b por 2 más 2. Es decir, 5 sería igual a 4b. Despejando se obtiene que b es igual a 5 cuartos. Ahora, este factor se hace 0 en r igual menos 2. Entonces voy a utilizar de forma conveniente a r igual a menos 2. Sustituyendo, obtengo que menos 7 es igual a menos 4a, dado que este se me hace 0. Es decir, a es igual a 7 cuartos. De esta forma obtengo que 3r menos 1 sobre r elevado menos 4 es igual a 7 cuartos sobre r más 2 más 5 cuartos sobre r menos 2. Sustituyendo acá en la integral, podemos tomar la constante, sacarla adelante, multiplicar. Esto ya es muy fácil de integrar. Si vieron el video de integrales en donde se obtienen logaritmos, fácilmente van a poder observar que esto va a dar logaritmo natural de r más 2 y esto logaritmo natural de r menos 2 y multiplicadas por sus respectivas constantes. Y si no, una forma de entender esto es tomar el denominador y sustituirlo por una variable, obteniendo precisamente lo que les acabo de decir. Y así es como calculamos la integral cuyo resultado es r a la 3 sobre 3 menos 6r más 7 cuartos del logaritmo natural del valor absoluto de r más 2 más 5 cuartos por logaritmo natural del valor absoluto de r menos 2 más la constante de integración. Y finalmente tienen estos tres ejercicios para que realicen.